Y yo le hablaba cuando arrancábamos hoy de un mundo en crisis, de caos, de incertidumbre. Yo creo que es la sensación que la gran mayoría tiene. Para tratar de ver si podemos ordenar un poco o comprender algo de lo que nos está pasando, vamos a hablar con un investigador, un historiador, un escritor agudo que tiene cientos de miles de seguidores justamente por el análisis que hace de la geopolítica internacional y de los enormes conflictos que vive este mundo. Me refiero a Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día. Miguel Steuerman, el director de Radio High, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, como siempre es un gusto. No, para nosotros es un privilegio y la introducción de alguna manera dice algo. Yo no sé si compartes esto de un mundo atravesando particularmente una época de crisis. Absolutamente, por experiencia propia, yo vengo cubriendo los aspectos internacionales, los conflictos, y tengo que decir que hace 3 años trabajaba sobre uno o dos focos, eventualmente alguno que fuese surgiendo, y hoy literalmente no doy abasto y cada vez se hace más necesario explicar cómo estos conflictos que van surgiendo se concatenan y se vinculan entre sí, porque el mundo está asistiendo a un cambio muy acelerado y ese cambio está resultando muy violento. ¿Y por qué, preguntaría, el cambio está resultando violento? Básicamente porque se repite una vieja tensión que quizás la vimos en la década de 1920, 1930, en donde el mundo está decidiendo si la solución es más democracia o se toman los atajos de la autocracia. Creo que, y lo digo desde Occidente, creo que Occidente está asediado por una serie de fuerzas que están intentando imponerse a las libertades y ofrecerle a la gente salidas autoritarias para resolver una crisis que comenzó con el COVID y luego se fue agudizando con la invasión rusa a Ucrania, y a partir de ese momento se fue conformando un eje en contra de Occidente que atacó en Ucrania, que atacó en Israel y que sigue atacando en otros frentes y que hoy está sumiendo al mundo en un creciente caos. Y parecería, Nacho, que esas autocracias se están sacando ventaja. Por supuesto, la democracia tiene mecanismos de consenso, de discusión parlamentaria, tiene elecciones, cada vez que tiene que elegir autoridades, las somete a la votación. Las autocracias no tienen esto, tienen líderes iluminados, tienen partidos fuertes que designan a un líder y que con una sola firma puede tomar decisiones que a la democracia le llevaría bastante tiempo. Nuestro sistema occidental de libertades, de consenso, ofrece mayores beneficios y mayor bienestar, lo que no tiene salidas rápidas. Y en ese sentido las autocracias están avanzando por sobre nuestra necesidad de llegar a consensos antes de tomar decisiones de fondo. Mm. Y en ese contexto, ayer, elecciones en Rusia, ¿qué dirías? Eh, es como haber ido a comer a un restaurante y que el mozo te diga, podés elegir carne o fideos, pero si elegís fideos, te voy a pegar un coscorrón y te voy a echar del restaurante. Entonces, claramente elegís la carne, no fueron elecciones, ¿no? Eso no, las elecciones es cuando uno elige libremente. En el caso de Rusia, había candidatos que eran potables, que le podrían haber sacado una buena ventaja, quizás no ganarle, pero sí sacar una cantidad de votos, expresar un descontento por el modo en que está gobernando Putin, pero fueron sacados de circulación, si no es por trámites burocráticos o por trampas burocráticas, fue por la cárcel. En el caso de Navalny quedó más claramente expresado. Recordemos que Navalny fue uno de los opositores electorales más fuertes que tuvo Putin y terminó arrestado por una causa inventada luego de ser envenenado y terminó muriendo poco antes de las elecciones. Así que no hubo una elección. El 87% que obtuvo Putin es mentiroso y además en mi cuenta di cuenta conté las irregularidades a niveles norcoreanos que hubo en las elecciones en Rusia. Mm. Y parecería que este modelo ruso de ayer se repite, uno puede verlo calcado, ¿no? China, Norcorea,
Irán. Irán, Venezuela. Digo, no es muy difícil de poder, de alguna manera, saber que es el mismo modelo y que es una formalidad nada más la que ocupan de absolutamente un sistema autoritario. Ujú. Y frente a eso, este Occidente que tiene elecciones libres y que discute, parecería estar como agazapado sin poder comprender, o más allá de lo que dice Donald Trump, que también tiene su elección y su estilo, un estilo también que se parece mucho a esas autocracias en algún lugar, parecería que no sabemos muy bien cómo manejarnos. ¿Qué dirías en esto que se está debatiendo? Yo diría que justamente lo que estás diciendo es, a ver, vos empezaste con una pregunta sobre un mundo que es caótico. Ujú. Es caótico en tanto no lo entendamos. Una vez que entendemos cuáles son las líneas fuertes, las líneas gruesas, por dónde pasan las líneas tectónicas que producen este terremoto político, deja de ser un caos para empezar a entender a dónde está el desafío, ¿sí? Ahí se termina el caos y ahí se empieza a definir. Realmente de lo que se trata es de la conformación de un eje integrado por Rusia, por China, por Irán y por sus aliados, incluyendo el régimen venezolano y algunos personajes en Occidente. Creo que Trump es un arquetipo que ofrece salidas rápidas, o sea, sería un bypass a la democracia. Tengamos una democracia formal, pero parezcámonos cada vez más a un modelo, si se quiere, el sumum es Norcorea, en donde las elecciones son una formalidad para entronizar a un líder y luego se acaba la elección, porque como estamos en crisis, todo vale en nombre de la patria. Y frente a eso se encuentra Occidente. Una vez que entendemos este eje, y voy a ir en el caso particular de Israel, yo creo porque viene al caso, ¿no? Te iba a llevar. Ahí me ibas a llevar, pero me voy solo. Justamente de eso se trata. Vamos a explicar por qué este eje funciona y cuánto tiene que ver con Israel. Israel es una democracia, le guste o no. Netanyahu tiene oposición y eso es una señal de que es una democracia, pero también es donde conviven judíos, musulmanes, católicos. Hay etnias diferentes, podemos hablar desde los falayas hasta los, no sé, tenemos hasta latinos como la enorme cantidad de argentinos, todos viven en una democracia que con sus errores o no son una armonía. Y frente a eso tenemos el modelo iraní que forma parte de este eje que se contrapone y que ataca. El otro eje es una religión, un líder, una idea. Y eso me hace recordar mucho a la lección que no aprendimos de los años 40 con un líder, una patria y un Führer. Entonces, para resumir lo que estoy diciendo, estamos volviendo a la época de 1930, en donde luego de una crisis brutal, que sería la del COVID, y en aquel caso fue el gran crack financiero de Occidente, la crisis nos conduce a las autocracias que intentan proponer como salida gobiernos fuertes, verticalistas y absolutamente intolerantes frente a la disidencia. En el caso de Israel, el ataque del 7 de octubre, ¿qué fue sino un avance de esas autocracias, de ese eje, por sobre uno de los símbolos, un símbolo, si se quiere, una de las gemas que tiene Occidente en Medio Oriente y que demuestra que es posible la democracia con sus errores? Si lo entendemos así, no solamente entendemos el ataque a Israel, entendemos el ataque a Ucrania, entendemos los movimientos políticos en Occidente y además entendemos algo más, que no es Occidente el que está atacando, es Occidente el que está siendo atacado en Israel, en Ucrania, si se quiere, en el pueblo de Cuba, en el pueblo de Venezuela, en el pueblo de Nicaragua y en tantos otros sitios del mundo. Ahora, la principal potencia occidental, los Estados Unidos, viene, por ejemplo, en el último tiempo, criticando a Israel en su accionar defensivo. Digo, parecería que la concepción de Chamberlain vuelve a estar presente y entre agazapados por intereses propios o por miedo, están dándole todas las posibilidades a que las autocracias y ese tipo de regímenes se sientan fortalecidos.
Bueno, es que esto entra dentro de la serie de también la democracia tiene mecanismos de crítica que no son posibles en el bando autócrata. Es decir, en Rusia vos no podés criticar el bombardeo a Mariupol, pero en Occidente sí podés criticar las acciones de Israel en Gaza. Y no solamente Estados Unidos, no es solamente Biden criticando una acción en Gaza. De hecho, creo que en parte está detenida la ofensiva en Gaza por las amenazas también de Estados Unidos de no autorizar el uso de armas norteamericanas si se produjera una ofensiva, sino también Joseph Borrell, el canciller de la Unión Europea, que es uno de los más agudos críticos a Israel. Y creo que ahí Israel tiene un enorme desafío, porque es un dilema casi sin solución. Occidente se siente horrorizado por los efectos de una guerra que fue provocada por Hamas, que fue provocada por Irán, y no lo puede resolver. En cambio, las autocracias, como decía antes, también tienen esa característica. Se les ordena que esta guerra sea percibida como justa, y no solamente se puede bombardear o se puede atacar a Israel y justificarlo en su sistema de propaganda, sino que también se puede atacar a los palestinos en el sur del Líbano y Siria, se puede atacar a los sirios en el norte de Siria, Turquía puede atacar libremente a los kurdos en toda la línea sirio-iraquí, y ahí no hay críticas, porque en los regímenes autócratas no existe la crítica de Occidente, y ese es un problema para Israel. Israel tiene que terminar con la amenaza, tiene que evitar otro 7 de octubre, y sin embargo Occidente la critica. Es también una debilidad nuestra, como dijiste, una debilidad chamberliana, en donde los derechos humanos son para todos, pero no se tienen en cuenta las condiciones que hicieron que el quiebre, que la guerra se diera. Y ahí tenemos otro problema, porque no, es una enorme hipocresía sostener que Gaza surgió, la guerra en Gaza surgió porque sí, surgió por el 7 de octubre y surgió también porque Occidente, además de una enorme tolerancia con la violencia, tiene una enorme hipocresía sobre las condiciones y en cuanto facilitó esa tolerancia, el 7 de octubre se produjera y con ello la consecuencia, que es la batalla en Gaza. Ignacio, es verdad que sos historiador y como historiador no siempre es fácil hacer un pronóstico del futuro. Al contrario, Ah, al contrario, el oráculo más efectivo es la historia. y Porque, entonces, porque vivimos repitiendo la historia. Insisto, yo creo que si leen el mundo en 1920, de 1923 en adelante, van a encontrar enormes parecidos con lo que está sucediendo hoy. Y hago una advertencia. Escribí un libro sobre el fascismo argentino. Viendo las condiciones del mundo, viendo que en Argentina existía el fascismo, inclusive cuando Mussolini estaba en las trincheras, hago una advertencia muy fuerte. El fascismo está resurgiendo con enorme fuerza en Occidente. Lean los 14 puntos de Eco, de Humberto Eco, para distinguir cuando existe el fascismo. Se está dando en todo Occidente. La respuesta de Occidente ante las autocracias es comerse al caníbal. Hago una advertencia muy fuerte. El fascismo está volviendo, tengamos mucho cuidado y leamos la historia, porque ese es el oráculo más efectivo para entender el futuro. lo que iba a complementar, tengo un eco difícil, pero voy a tratar, es la Segunda Guerra Mundial trajo más de 50 millones de muertos, la bomba atómica en Japón para de alguna manera terminar lo que era esa catástrofe. Estamos en épocas donde Putin habla de la utilización incluso de armamento nuclear y algunos dicen estamos en esta tercera guerra mundial de baja intensidad. La pregunta es, ¿cómo salimos si salimos como humanidad? Justamente las autocracias, uno de los puntos centrales de su dominio es instalar el miedo. La autocracia es la puesta a la institucionalización de la perversidad. El perverso lo primero que hace es instalar el miedo, instalar una embajada de miedo en la cabeza de cada uno. Hay que decirlo como es. Si Putin aprieta el botón rojo, desaparece Rusia también. Entonces nos están tratando de instalar un miedo para que no reaccionemos. Que no reaccionemos porque si
Si Israel ataca a Hezbollah, se va a armar una crisis mayor en Medio Oriente, pero si a Occidente le da las armas que necesita Ucrania, puede invocar la furia de Putin. No, 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 no tengamos más miedo, por el amor de Dios. Dejemos el miedo, tengamos coraje y recuperemos la identidad. El perverso siempre instala una embajada de miedo en la cabeza de la víctima. Y en ese sentido digo, si no reaccionamos como debemos, vamos a vivir de rodillas. Y yo creo que esa no es la opción de salida de Occidente. Nacho Montes de Oca, como siempre, clarísimo y tan importante escucharte. Muchas gracias a ustedes por el contacto y siempre es un gusto. Ignacio Montes de Oca, usted lo escuchó, creo que ha dicho con claridad meridiana el momento que atravesamos como civilización humana, un desafío que se parece tanto, tanto a algo que ya hemos vivido. Veremos si este Occidente, tantas veces lento en su capacidad de reacción, acomodaticio en términos de querer negociar como Chamberlain lo innegociable, esta vez está a la altura, porque si no viviremos en un mundo que para muchos no es el que queremos vivir.